No me dedico a las curas mágicas ni milagrosas. Yo no te estoy diciendo, Roberto, te vas a dormir una sola vez y con eso te cambió la vida. Vamos a entender que tengo 33 años de estar haciendo hipnosis. Entonces, lo que yo he visto en casa, tengo 52 años de edad. En un par de semanas cumplo mis 53 primaveras, apenas. Esto que te platico lo hizo Taurus toda una vida. Toda una vida. Y el resultado siempre era el mismo. Vámonos entonces a la casuística. Vámonos a... ¿Viste el caso de... Al hacer tu tarea, ¿viste el caso del muchacho Francisco Javier Mendoza Castro? No, a No. lo mejor sí, pero no me acuerdo su nombre. Se llama Rogelio Mendoza. Saludos al señor Mendoza que nos ve en la ciudad de Nuevo Laredo. Saludos. Un muchacho que se hipnotiza hace 25 años. Hipnotizado es una bala perdida de lo que apartó Cupido. ¿Por qué? Por lo disparatado que tiene ese otro yo. Saca el flow y el código postal. De pronto, el mundo sigue girando, se casa, tienen 3 niños, él y su señora esposa, y el más grande, Francisco Javier, alias Paquito, dice, papá, una pregunta. Cuando tú te hipnotizas, ¿de verdad estás hipnotizado o es puro show? Y Roy le dice a Paquito, la única alternativa que tú vas a tener para poder corroborar que sea verdad o que sea mentira es vive la experiencia. Atrévete y hazlo. No hay más. Bueno, ok. El niño va al teatro, respira del nabo, no hubo hipnosis. Papá, intenté. O sea, hello, ponle un poquito de tu cabeza, entiende la mecánica, échale galleta a la vida. Ok. Siguiente día. No es con miedo. No temas. Échale galleta. Tercer día, ¡pum!, cae hipnotizado profundo. Yo doy los mensajes de forma masiva, colectiva, y ya, que te vaya bien. Pasa un año, el niño compara calificaciones contra calificaciones, y le dice él a su papá, papá, seguí sacando 6. Y Roy le dice, vamos a pensar. Aquí tienes 8 calificaciones de 6 en el antes, de las cuales inglés es puro 6. Acá tienes 4, ya hubo una ganancia. Pero del 6 que tuviste en inglés, acá tuviste 9.2. Y entonces Paquito le dice a Rogelio, entonces, ¿cómo, papá? Ya te lo dijo Milton, no es magia, no son poderes, es un entrenamiento mental a otro nivel. Ok, va. Y de repente el niño le dice a él, entonces, ¿cuántas veces tú crees que yo deba de entrar en ese estado? Esa es la pregunta del millón. Las que sean necesarias. Regreso con el evento, el niño se hipnotiza 5 veces en la temporada, me voy en las giras artísticas y resulta que el muchachito empieza a sacar 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10. Dice, ya entendí que esto funciona así. ¿Cuándo viene Milton? Síguenlo en sus redes sociales. Llego yo, otras 5 o 6 veces se hipnotiza y el muchacho hoy por hoy tiene 2 carreras universitarias. La primera, médico, cirujano, partero, y la segunda, especialista en radiología. Las 2 con promedio de 10. Supongo que no conoces el caso. Vámonos a otro caso quizá un poquito más mediático. Pero bueno, en este caso en específico, entiendo que puede existir un precedente, pero también mi escepticismo, y esto nace, hace algún tiempo estábamos hablando del tarot, y hablábamos sobre estas técnicas proyectivas en donde si tú te convences de lo que te están contando, tú mismo te puedes... O sea, me imagino que... A diferencia de una técnica del tarot, perdón que te interrumpa, en el tarot es una lectura de la interpretación de lo que ve la persona que lo lee y lo que la persona está viviendo. Pero es solamente interpretación. Y aquí es algo médicamente medible. Sí, a lo que voy para terminar el punto del tarot es que yo obviamente no creo en la interpretación que te puede dar una persona que te lee cartas, ¿no? Sin embargo, sí creo que si esa persona tiene la capacidad retórica para convencer a la persona que está enfrente, esa persona se puede creer esa historia que independientemente si sea cierto o no, al él creerse esa historia, el valor que le extrae
a la convicción de la historia va a producir un efecto tangible en su vida. La religión es lo mismo. El efecto placebo es lo mismo. Exactamente. Entonces, realmente no importa tanto el contenido de tu viaje, de tu religión, de lo que tú creas, sino el valor epistémico del mismo. ¿Qué te hace hacer esa creencia? Independientemente si la puedes escarbar o no y la puedes demistificar, si tú te la llegas a creer, ¿qué es lo que provoca en ti? Ahí es en donde me pierde este tema. Ahí te va. Yo te pregunto, ¿tú practicas meditación, correcto? Pues no, con regularidad. ¿Yoga? Tampoco. Bueno, pero Corro. Para mí el runner's high es lo que me genera ese... Si en este momento, bajo un proceso de meditación, y no quiero ser agresivo en contra de nadie, ¿no? O de yoga, o el pranayama, o lo que sea. Yo le digo, oye, relájate, cierra los ojos, suéltate, y cae en un estado mental. Llámalo como quieras llamarlo. La semántica es lo mismo. En esencia, es ese estado. La pregunta es, si yo le digo, tienes anestesia, ¿podría ser una intervención quirúrgica? A una persona que está en yoga, haciendo yoga, Ajá. Pues seguramente no. El impacto que tiene en la mente la persona el yoga no es ni cercana a lo fuerte que es esta experiencia. Eso me queda claro. Okay. ¿Supiste tú, en el hacer tu tarea, que Taurus do Brasil, 1900, no sé si 66 o 67, estuvo presente en la primera intervención quirúrgica de corazón abierto en Sudamérica, en Chile? No, eso no sabía. Bueno, Órale. ¿Para qué lo hizo? Para dos cosas. Número uno, relajar al paciente. Y número dos, al momento del trasplante del corazón, que no hubiese rechazo. El paciente duró vivo más de 10 años sin ningún tipo de secuela. Entonces, esto es la bondad que tiene este proceso. Recodificar el cerebro en positivo. Y ahorita te voy a ir platicando. Pero son dos cosas diferentes, porque eso no lo pongo en tela de juicio, ¿no? Eso a mí me queda claro. Tú buscas los resultados. A mí lo que entiendo que el ser humano al seguir este proceso entra en esta etapa, en esta fase rara. Fase rara, me gusta ese término. Es una fase extraña. A lo que voy es por qué interpretar que en esa fase rara se puede comunicar con el subconsciente para plantear semillas. O sea, ahí es en donde entiendo, y créeme que lo creo, de que si yo entro en este estado y me pinchas la mano con una aguja, no lo voy a sentir. Eso me queda claro y no lo pongo en tela de... Y no solo eso. Aquí bien, vámonos a la casuística, ¿va? Ok. ¿Qué es la casuística? Los casos que te voy a platicar. Okay. A ver, vámonos a... ¿Qué te gusta? Te voy a robar esa palabra en un futuro. Vámonos con esta muchacha que se llama Sairi Cohen Cruz. Ok. Niña, en depresión. Te platico toda la historia, ¿ok? Ella se mete a hacer un estudio, o mejor no un estudio, a llenar una forma para ingresar a trabajar con una agencia de investigación en Estados Unidos. Le dijeron, vuelve a tomar el examen. Oye, pero si lo aprobé, vuélvelo a tomar. Ok, se prepara, lo vuelve a tomar por segunda vez, vuélvelo a tomar. Pero es que saqué muy buenos resultados, tú vuélvelo a tomar. Lo vuelve a tomar, se super prepara, saca el primer lugar y le dicen, no. Tu piel no es tan blanca y tus ojos no son azules como los de Roberto. ¿Cómo se le llama eso en otras partes del mundo? Discriminación. ¿Y? Racismo. Bingo. Tiene un nombre. Bueno, ella entra en depresión, ya no quiere estudiar, come por gula, se aleja de la familia, de las amistades, entra en esa tristeza, zozobra. Pregunto, ¿existe alguna medicina que te cure la depresión de una sola toma? No que yo sepa. Yo tampoco. Sí. ¿Existe algún medicamento que te cure la depresión de una sola toma? No que yo sepa. ¿Algún tratamiento alternativo de una sola toma? No que yo sepa. Bingo, bienvenido a mi mundo. Entonces, de acuerdo a lo que dijo en su momento Freud, la hipnosis él la desacreditaba porque no presentaba efectos permanentes. Y yo pregunto, ¿y qué terapia lo hace? Porque todos es lo mismo, pero nada más jalo agua para mi molino. Bueno, entonces vamos a entender que la hipnosis es entrar en esa fase rara mental y recibir esas semillitas. Hasta aquí entendido. La llevan conmigo. Señor Milton, traemos a la niña que me la duerma. Here we go again. Yo no duermo a nadie. Entra en hipnosis la que quiere o el que quiere. ¿Quiere? Sí, haga el ejercicio y lo hace bien. Si lo hace de nabo, aquí nos vemos mañana, porque tengo 6, 8, 10 días trabajando aquí en la ciudad. La niña entra, ¡pum!, cayó tan profundo, la suben a la parte divertida. Ella, no sé si cantó como Gloria Trevi o como Alejandra Guzmán, no recuerdo. El punto es, a partir de ese momento algo cambió. Algo cambió.
Ella perdió noción de tiempo y espacio. Ella no recuerda absolutamente nada de lo que hizo cuando estaba en estado hipnótico, o en ese estado de hipnosis sincrónica, o en ese estado mental raro. ¿Ok? De pronto ella dijo, oye, a lo mejor no es tan malo estudiar. Y no tengo por qué estar tan triste si no supieron valorarme en aquella agencia. Y empieza a estudiar, prepararse, toma exámenes y de repente le dicen, bienvenida, te vienes becada a la NASA. ¿Qué? Sí, se va. No sé si son 40 o 50 personas, saca el primer lugar de esa generación, de ese tetramestre o trimestre o semestre. Regresa de Florida, El Paso, Ciudad Juárez. Le envían un correo electrónico diciéndole, oye, devuélvete. ¿Por qué? Contesta ella en un correo, ¿se me olvidó algo? Se cierra signo de interrogación. Best regards, Sadie Cohen. Dice, no, en ti estamos viendo gente que tiene la capacidad, que tiene la visión clara y conoce la misión de este lugar. Te devuelves becada. Se regresa, de otros 40 o 50 personas vuelve a sacar el primer lugar. Ella siguió practicando hipnosis, como dato interesante. Le dicen, ya no te vayas. Quédate aquí. ¿Cómo? Sí. Pero, a ver, Sadie, ¿no te gusta la NASA? Te ofrecemos que te vayas al CBP, al Cross Border. ¿Qué? Sadie, ¿no te gusta el CBP? Tenemos el NHS. ¿Cómo? ¿No te gusta el NHS, el National Homeland Security? ¿Te nos vas? ¿Qué te parece a el ICE, la DEA, la CIA o el FBI? Tú escoges. Cuando le mencionan el FBI, rompe en llanto porque ahí es donde empieza la historia. Toma teléfono. Mamá, papá, me están ofreciendo esto. Y la mamá se esponja como pavo y le dice, esa es mi hija. Ya te lo dieron. Algo te tienen que estar viendo que estás haciendo bien. Pídeles una semana de gracia y llena otras formas, porque a lo mejor a alguien más le puede gustar lo que tú estás haciendo. Recordemos, mexicana, no es rubia, haciendo historia en la Unión Americana. Llena formatos, los envía, y a las 10 días de la semana, otro correo electrónico que dice Cupertino, California. Te da la bienvenida para que te vengas a estudiar y a trabajar en el Departamento de Fraudes y Seguridad Cibernético de la compañía de la manzanita mordida. Viaja de Florida a El Paso, cruza Ciudad Juárez, se escucha en la radio, con ustedes John Milton, el caballero de la hipnosis. Vamos a ver a John Milton a darle las gracias. Llegan al teatro, señor Milton, gracias. ¿De qué? Pasó esto y esto. No me extraña, porque he visto el mismo fenómeno en otros niveles a lo largo de 30 años en mi vida. Que es más fácil decir no creo. No existe, no funciona, porque ya hice todo y nunca dejó resultados, a decir, oye, esto es nuevo. Para mí es nuevo, pero es una técnica milenaria, porque lo deben de haber practicado en algún momento los aztecas, los olmecas, los egipcios y todas las culturas de todo el planeta Tierra. Bueno, entonces yo te voy a decir, ¿conoces a Sadie Cohen Cruz? No. Entonces tendremos que buscar casos más famosos. Pero bueno, quedándonos en este específico, que este también lo había escuchado, el pasado también lo había escuchado, solamente que no les ponía nombre. Okay. O sea, poniéndome la chaqueta o la chamarra, porque sé que es una palabra que hasta tú te reíste. Al parecer tenemos 15 años. Poniéndome la chamarra del abogado del diablo. Okay. ¿Qué tan dependiente fue esa convicción de saber que tú se lo hiciste? Porque para mí el experimento control sería, bueno, vamos a hacérselo a una persona y no vamos a decirlo, no vamos a decirle que se lo hicimos, ¿no? De repente ahí sí no funcionaría, no va a funcionar porque, ¿cómo vas a decir? No le vas a decir que lo vas a hacer. Pero lo vas a meter a este estado, no se va a acordar, ni siquiera, es más, se lo haces, pero no le vas a decir hacia dónde lo vas a orientar, okay. Porque lo que voy es qué tanto está atado su convicción a ti como figura de autoridad, porque es como si yo hablo con alguien que es una eminencia en tal área de conocimiento, con un astrofísico, hablo con Neil deGrasse Tyson, y el güey me dice, oye, carnal, ¿sabes que el sol es una galleta Oreo?
¿Y qué? ¿Cómo? Pero es Neil deGrasse Tyson, o sea, esta figura de autoridad es tan contundente que yo me lo pudiera llegar a creer. Muchas gracias por la comparación. Digo, definitivamente... Don Roberto, que se toma un cafecito, por producción, cafecito para Roberto. Definitivamente el Sol no, pero a lo mejor un agujero negro, porque el Sol sí es muy evidente que no es una galleta Oreo. A lo que voy es qué tan atado está esa convicción. Después de James Webb, ya no estoy seguro de nada. Bueno, tienes razón, pero como quiera James Webb fotografió un píxel, o sea, hay tanto que desconocemos de el universo. ¿Qué tanto está atada la convicción a la figura de autoridad? Yo, insisto, creo yo que a fin de cuentas... Me gusta ese punto. Somos maquinitas de narrativas. Si nos creemos la historia correcta, somos capaces de llegar a lugares increíbles con una historia que nos contamos. A fin de cuentas, los derechos humanos son una historia, la democracia es una historia, y vivimos bajo esas ilusiones. Pero eso es a nivel consciente, Roberto. En la tarea que hiciste, supongo que te voy a hacer la pregunta, ¿qué porcentaje dominamos de nuestra mente cuando estamos conscientes? ¿Qué dicen los datos? Digo, hay una película que dice como 3%, pero eso ya se ha desmentido en muchas ocasiones. El 3 al 8 es lo que dicen los grandes expertos. Vamos a suponer que fuese 10%. ¿Y el otro 90%? Pero bueno, esa idea ya se ha desmistificado, ¿no? Ponle tú, ¿qué porcentaje te gusta? Entiendo que el peso de tu inconsciente es gigante. No sabría decirte qué porcentaje, pero con que sea un 30 es demasiado. Okay. Un 40 es demasiado. Ponle un 30. ¿Y el otro 70? Sí. ¿Dónde lo aplicas? ¿En qué se utiliza? ¿En qué se pierde? ¿En qué se aprovecha? Digo, no todo el cerebro sirve para la misma función, ¿no? O sea, exacto, de acuerdo, pero aquí el punto es, haciéndote y dándote el punto a tu favor de eres John Milton, el abogado del diablo. Muy bien. Vamos entonces a los casos. De repente empiezan a crecer los casos de éxito. Y la gente dice, oye, sí es cierto. La hipnosis para mí no está en John Milton. Y me gusta la comparación que hiciste, pero no está en mí. Yo te estoy entregando y te lo voy a poner de forma más sencilla. Si tuviésemos en este momento el dinero para comprar un carro, ¿ok? Quitando de la ecuación los eléctricos y quitando de la ecuación los de diésel, podemos comprar un automóvil de combustión interna, de gasolina. O sea, el diésel aquí es un tema sensible, pero sí. Okay. Y no entremos ahí, y menos después de lo del agua, porque bueno... el diésel es un tema sensible porque yo una vez le puse diésel a un carro rentado y no me fue tan bien. Bien, la pregunta es, todos los motores de gasolina, de todos los vehículos, te pueden llevar a cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Correcto? Pues no hacia cualquier parte del mundo, ¿eh? Pero, en teoría, de aquí nos podemos ir a Monterrey, o a San Pedro, o a Apodaca, o a Escobedo, o a San Nicolás, o a Cadereyta. Nos van a llevar. La pregunta es, ¿el motor de gasolina de 4 cilindros, de 6 cilindros, de 10 cilindros, de 12, de 16 cilindros, hacen la misma función? La pregunta es, ¿necesitan tener un motor turbo cargado para funcionar? ¿Biturbo para funcionar? ¿Supercargado para funcionar? No lo necesitas. La propuesta que yo tengo es, yo tengo esta técnica, esta manera de hacer que el cerebro trabaje de esa forma. Está en ti elegir si quieres o no quieres subirte a ese automóvil. Y entonces todos nos van a llevar. La hipnosis no es necesaria para el éxito, ni es necesaria para adelgazar, ni es necesaria para mejorar en la escuela. Sin embargo, después de lo que yo he visto, si tu técnica, ahora sí, abogado del diablo, si lo que has hecho te ha llevado donde has estado, ¿qué hubiese pasado si a tu forma le hubieses compuesto un poquito más de meterle más oxígeno a la mezcla de combustible para que ese motor funcione de manera óptima? Que eso es lo que no nos han dicho. Porque en las historias van increciendo. La gente me dice, oiga, ¿y la hipnosis me puede curar? ¿De qué? Insomnio. En 2 patadas. Tartamudez. Ya no es tan fácil, pero se tiene puede. Que haber convicción de la... Es que eso es lo que entiendo. Claro que tiene que haber una convicción de llegar o querer llegar a ese estado mental, porque nadie va a ser hipnotizado en contra de su voluntad. Pero independientemente de ese estado mental, a lo que voy es que tiene que haber una convicción de que esa semilla que tú me estás plantando va a funcionar, porque si no, no funciona. Y eso es en todo. Pero Roberto, es que no es en todo. O sea, a ver, tú haces ejercicio, ¿correcto? ¿Cuál es lo que tú corres? Pues corro normalmente 5 kilómetros. Ok. Y cuando vas a correr dices, ¿voy a correr lento? ¿O le vas a echar las galletas encima para poder llegar en menos tiempo si es que lo que quieres hacer es menos tiempo? Sí.
Si no vas convencido, mejor ni vayas a correr porque Ah, claro, pero es a lo que voy. es en todo. Pero Es en es todo. porque si yo encuentro una razón por la cual correr, voy a correr más motivado y voy a Claro. acabar rindiendo seguramente mejor. Y el deporte está plagado de esas historias. O sea, tú analizas las entrevistas de los más grandes boxeadores y es increíble que casi todos son religiosos o tienen esta cosa a la que escapa a ellos mismos y le adjudican como esta creencia. Un leap of faith. Sin embargo, es en donde se pierde como mi parte científica, porque para mí la ciencia funciona independientemente de lo que crea o no. La gravedad funciona independientemente si yo digo, oye, ¿sabes qué? Es puro pedo. Me tiro un avión, me muero. Hay ciertas cosas que van más... O sea, aunque diga, no, pues yo no creo en la gravedad, me va a llevar la chingada. Literal. Sí, hay ciertas... Y es a lo que voy. Y por mucho tiempo me sucedió con la religión. ¿Tú eres religioso? Yo tuve una educación religiosa y me separé por mucho tiempo de la fe. Y he llegado como a pues siento yo que un punto medio, ¿no? Porque te platico corto, toda mi educación de primaria, secundaria, incluso en kinder, era en una escuela católica, fui a campamentos de verano católico, fui monaguillo en la iglesia, o sea, era una educación formación católica muy fuerte. En secundaria, justamente cuando me estoy graduando, tengo un desacuerdo con un sacerdote y empieza mi divorcio de la religión. Afortunadamente estudié preparatoria y universidad laica, entonces no hubo ningún problema y en retrospectiva hasta agradezco haber tenido esa formación tan rigurosa porque me dotó de disciplina. Claro. Y de ciertos valores que aprovecho, perdón, que agradezco haber obtenido. Y ahorita he encontrado un balance, porque por mucho tiempo tuve yo un rechazo muy fuerte a la religión, incluso de verlo como algo negativo, o sea, incluso hacer de menos a las personas por tener cierta creencia. Uh-huh. Y después me empecé a cuestionar a mí mismo mis propias creencias, que aunque no sean creencias relacionadas a un Dios, a fin de cuentas son cosas que yo me invento y me gusta creer. El concepto de familia es un invento, el concepto de la democracia es un invento, las marcas son un invento, los valores humanos son un invento, incluso el hecho de que tú me pongas una canción a mí me haga llorar, eso es algo que no es real, pero mi mente lo interpretó de cierta manera. Sí. Claro. Pero no es algo científico, es algo que aprovecha un sesgo humano que yo tengo de intentar encontrarle un sentido a mi vida, de intentar contar mis historias y el efecto que me produce es real. Pero a lo que voy es que la canción no es lo importante es qué me produce. Entonces jugando el abogado del diablo es bueno, entonces a lo mejor el efecto no es tan importante sino el valor epistémico, lo que te hace hacer. Porque, yo ahí difiero un poquito. Y para cerrar el punto, porque regresando al tema del tarot, siento yo que habría muchos ejemplos de personas que me pudieran decir lo mismo con base a una lectura de cartas, en donde a lo mejor salieron tan convencidas que dijeron, ¿sabes qué? Este güey me dijo hacia dónde va mi vida y ya teniendo ese camino tan claro, eventualmente me pasó. Bien, ¿estás comparando el tarot con lo que yo hago? No, en general, cualquier técnica proyectiva, porque tú te puedes decir el tarot, te puedes decir cualquier... Incluso que alguien te dé un consejo y tú lo veas como una figura de autoridad, tú le das cierta... Pero aquí vienen beneficios de lo que yo hago. ¿Y qué pasa si pierdes esa conciencia? Y tú no te das cuenta. Y llegaste a un punto de ese estado raro mental donde no supiste qué pasó. Donde ya no estás trabajando en la parte consciente y de repente te levantas, ¡pum! ¡Ah! ¿Qué? Y ya no sabes qué ocurrió. Sí, eso te la doy, porque sí se me hizo injusto compararte con el tarot, porque sí tienes elemento que es esta área mística en donde la neta no sé qué está pasando. Bien, entonces, yo sí sé qué es lo que está pasando. Gracias a todo lo que te expliqué de la sobreoxigenación, llegamos a algo llamado inhibición cortical cerebral. Okay. Donde al inicio que de mi carrera, donde decía yo, es que debe de haber algo más que lo que estoy viendo con papá. Tiene que haber algo más. Y fue donde... En el afán de conocer la verdad, busqué y no encontraba más que hipnosis, acá de primaria, hipnosis de párvulos. Dicen, no puede ser posible. Y para poder entender lo que yo hago, te voy a dar el mismo consejo que Rogelio Mendoza le dio a Paquito. La única alternativa que tú vas a tener de conocer la verdad es atrévete y vive la experiencia.